Muchas gracias de verdad a SiteGround por poder estar aquí y compartir este rato y sobre todo tratar de entender un poco el entuerto este de las cookies que nos tiene a todos de cabeza, porque sí, ha habido novedades, pero realmente no son tan importantes como las que creemos. Bueno, vamos a explicar ahora porque me imagino que todos estamos así, ¿no? De pronto hemos estado viendo que nos han saltado un montón de banners que eran impensables hasta ahora, que son los famosos banners que nos están exigiendo, ¿no? O aceptar todo o tener que pagar directamente, cambiar. Y en este webinar va a ser un webinar muy práctico, muy sencillo para entender qué es lo que ha cambiado realmente, qué es lo que está pasando, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de adaptar en nuestros banners de cookies, cómo configurarlos correctamente, sobre todo porque están pasando cosas bastante importantes que pueden hacer que un simple banner de cookies nos ponga toda nuestra web patas para arriba por el tema de sanciones que está habiendo últimamente. Entonces, bueno, quería presentar, a ver qué ha pasado, que me ha saltado dos. Quería presentarme, como dijo Wikin, soy Marina Broca, me especializo en todo lo que son normativa web. Básicamente estoy muy enfocada al cumplimiento en páginas web, en negocios digitales, bueno, aquí es donde me podéis encontrar en Twitter y en mi página web para quienes no me conozcáis. Y como os decía antes, muchos banners ahora mismo están sin cumplir con el RGPD, muchísimos. Diría que casi el 80% de las páginas web que visito o que recorro habitualmente tienen problemas de incumplimiento y eso significa que básicamente que puede haber denuncias y sanciones porque un banner de por sí es algo que es un elemento muy expuesto, muy visible en una web, y cualquier persona con un poco de tiempo libre o alguien que quiera molestar, tocar las narices o simplemente alguien que realmente sea muy, muy celoso con sus derechos puede denunciarnos simplemente haciendo una captura de nuestro banner, con lo cual no es un tema como para tomarse en broma, o sea, es un tema que hay que tomárselo bastante en serio porque es un elemento muy expuesto y que delata de una manera bastante clara el nivel de incumplimiento que puede tener nuestra página web. Por otra parte, hay banners que realmente no se han tocado nunca, esos banners que se han descargado el primer repositorio de plugin que se han encontrado, se han casi como escupido dentro de la web, un banner cualquiera que es el primero que hemos encontrado y eso realmente le quita credibilidad a nuestra página web porque ahora se exige un banner que realmente atienda los intereses del usuario y que haga preguntas. Si un banner simplemente nos da la opción de aceptar, ahora lo vamos a ver, ya nos está delatando, ¿no? Como incumplidores o como pasotas o como gente que no tienen ningún tipo de cuidado con el tema de cumplimiento dentro de su web y eso no interesa para ningún negocio. También hay pérdida de ingresos. Pensemos que ahora mismo Google con las CMPTs, que son un estándar, un protocolo de certificación para anunciantes, exige que cualquiera que monetice a través de anuncios tenga integrado ese banner que cumpla esa certificación, que ellos dan un estándar de cumplimiento y hay herramientas, hay aplicaciones de gestión de cookies que ya están certificadas, que están en el decálogo de aplicaciones certificadas con Google, que también las vamos a comentar. Con lo cual, si nuestro banner de cookies no gestiona adecuadamente las cookies y no informa, también vamos a tener una pérdida de ingresos muy significativa porque directamente no podemos monetizar con anuncios. Y además que esos anuncios van a estar penalizados. Por tanto, el tema este de cookies no es un tema eh, que podamos tomarnos a la ligereza. Es un tema que tenemos que prestarle mucha atención por el nivel de impacto que puede tener dentro de nuestra estrategia web, cualquier negocio. ¿Cuáles serían estos banners? ¿Qué características tienen estos banners que hoy por hoy están listos para multas? Y todos los que estéis aquí, pensad si se cumple alguna de esta condición, puede que tengamos algún problema que tengamos que arreglar porque pueden en cualquier momento ser objetivo de una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Por ejemplo, un banner de cookies que no incluya dos botones equivalentes para aceptar o para rechazar cookies ya sería un banner que estaría en modo infractor y podría ser sancionado. Lo mismo un banner de cookies que utiliza botones de diferentes tamaños, posiciones, colores,
que de alguna manera incentive o predisponga al usuario o manipule al usuario hacia la aceptación. Eso también, hoy por hoy, sería un banner que estaría en modo sanción. Otro tipo de banners es el que utiliza mecanismos engañosos para llevar un consentimiento involuntario. Hay banners que parece que estás rechazando, pero en realidad estás aceptando, o que son muy confusos, que pueden hacer que el usuario tome una decisión involuntaria. Ese tipo de banners que se consideran engañosos o que incitan a una aceptación involuntaria también son banners que están listos para multas. Y un banner de cookies que no ofrece ninguna alternativa de acceso sin cookies. Es decir, siempre tendría que ofrecer una alternativa de cookies. Entonces, si tu banner ahora mismo tiene alguna de estas características, hay que revisarlo porque posiblemente puedas tener una sanción. ¿Y qué es lo que exige siempre el RGPD? Ahora vamos a ver los cambios y qué ha pasado realmente, porque no es una nueva ley. Ya hago spoiler, no es una nueva ley, pero sí que ha habido cositas que tenemos que tener en cuenta. Lo que siempre nos ha exigido el RGPD desde 2018, que fue el primer evento, la primera colaboración que tuve con SiteGround. En aquel momento explicábamos esto con Fernando Tellado, que estuvimos hablando conjuntamente de los cambios que se avecinaban para todos los que tenían una página web. La exigencia de un mecanismo que impida la descarga de cookies de terceros, analíticas publicitarias de retargeting, sin que haya un consentimiento previo del usuario. Esto se sigue cumpliendo a fecha de hoy y esto es obligatorio desde 2018. Hay banners que simplemente están a título decorativo dentro de una web, pero que realmente no cumplen ninguna función porque no hay ningún tipo de gestión de cookies. Simplemente aparece un pop-up, pero las cookies da igual, o sea, se vuelcan. Pasan muchísimas webs que no hay ningún tipo de bloqueo sistemático, no hay una herramienta, no hay un plugin instalado, configurado adecuadamente para que impida la descarga de cookies de terceros hasta que el usuario tome una decisión. Y eso es un problema muy serio porque cada vez hay más sanciones relativas a este tipo de incumplimiento que han sido obligatorios desde siempre y que siguen siéndolo. Siempre ha habido una obligación en el caso de haber varios tipos de cookies diferentes, un panel de configuración que permitiera al usuario rechazar todas las cookies o hacerlo de manera granular, es decir, rechazar aquellas cookies que no le interesaban y dejar las que sí. Y también la normativa siempre nos habló de un sistema de información por capas, es decir, informar en esta primera capa del tipo de cookies que tiene nuestra web y luego a ofrecer información ampliada en la política de cookies, con lo cual teníamos que enlazar siempre en este banner de cookies nuestra política de cookies, que no puede ser un copy-paste ni cogerla de cualquier plugin de cookies. Tiene que ser una política que realmente refleje el tipo de cookies que tenemos en nuestra web, con qué fines lo utilizamos y qué opciones tiene el usuario para configurarlas si quiere rechazarlas desde el navegador. Esto siempre ha sido obligatorio. ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha generado todo este revuelo? Todos estos banners tan sorprendentes que hemos estado viendo todos en muchos medios, sobre todo en páginas de anunciantes, que la Agencia Española de Protección de Datos preparó una nueva guía en donde hablaba de nuevas directivas para gestionar estas cookies. ¿Y cuál era la fecha límite de aplicación? Pues el 11 de enero del 2024, con lo cual, para los que no habéis leído esa guía y no habéis realizado estos cambios, pues vais un poco tarde. Porque realmente, si habéis hecho un poco lo que comentábamos al principio, una herramienta de gestión que impida la descarga de cookies, que haya opciones para rechazarlas, pues hasta ahí todo bien. Pero se han impuesto algunas cositas nuevas que os voy a explicar en cristiano. Por ejemplo, ya no son válidas las opciones de aceptar configurar. Antes era un recurso muy útil para muchos medios poner el botón aceptar configurar. ¿Por qué? Porque realmente el aceptar era mucho más sencillo y el configurar no llevaba a tener que realizar otro tipo de cosas que no íbamos a hacer. Entonces, ¿qué era lo más sencillo? Darle a aceptar.
Esto, por ejemplo, ya no se puede hacer. Lo de aceptar, configurar, tener estos dos botones, que eran los que más se estaban utilizando hasta esta nueva directiva, está descartado. Siempre debe haber un botón de rechazar, aparte del de configurar. Ambas opciones tienen que ser igualmente accesibles y no pueden destacar o prevalecer una sobre otra. Es decir, tienen que ser dos botones equivalentes. Con lo cual, si tenéis una web o un banner ahora mismo en donde existan solamente estas dos opciones, aceptar, configurar, ya lo podéis ir quitando y cambiando y añadir la opción de rechazar también o de denegar, porque ese tipo de opción de configuración no es válida legalmente. También dice, por ejemplo, que las cookies de personalización que tienen que ver con decisiones de usuarios, como elegir el idioma de una web o la moneda, se consideran cookies técnicas y con lo cual no requieren consentimiento. Pero, sin embargo, si se utilizan para otros fines, por ejemplo, ese tipo de idioma o, por ejemplo, el tipo de moneda nos permiten tomar decisiones de tipo de marketing sobre los usuarios, el consentimiento sigue siendo necesario. Con lo cual, cuando utilicemos cookies de personalización, tener en cuenta que si solamente la función es técnica, no requieren consentimiento, pero si ese tipo de información de personalización lo vamos a utilizar de manera publicitaria o con fines analíticos, sí requerimos un consentimiento por parte del usuario. Y, por ejemplo, el botón configurar solamente se tiene que utilizar si existen más de un tipo de cookies para elegir entre el usuario. Lo que no tiene ningún sentido es que tengamos un botón de configurar si en nuestra web, por ejemplo, solamente utilizamos cookies de tipo analíticas. O sea, decirle al usuario que configure qué va a elegir. Si solamente hay un tipo de cookies para elegir, es aceptar o rechazar, con lo cual el botón de configurar se debería utilizar en el caso de que existan cookies de retargeting, cookies de analíticas, de personalización, publicitarias, etc. Entonces, ¿cómo sería una configuración correcta? Esa sería una manera de tener una configuración libre de sanciones, libre de multas y libre de penalizaciones en anuncios. El tamaño de estos botones de aceptar, rechazar, tienen que ser suficientemente grandes para que sean visibles y legibles. Yo veo muchos diseños que estamos muy acostumbrados en el mundo del marketing a ocultar, a ponerlos muy pequeñitos, al banner, al pop-up de cookies. Esto ya no sería legal. El usuario tiene que ser un banner lo suficientemente grande para que el usuario identifique de una manera rápida esas dos opciones. Y esto de tener un botón que permita cerrar el banner de cookies tampoco es legal. O sea, el usuario tiene que tomar una decisión antes de poder seguir navegando. La posición también tiene que estar ubicadas en una forma simétrica, es decir, el usuario no debería de tener que desplazarse o hacer ningún scroll para elegir aceptar en una parte de la web o rechazar en otra. Es decir, tendrían que estar en el mismo nivel, a nivel visual, para que no tenga que hacer ningún tipo de movimiento extraño para aceptar o rechazar. Y lo mismo pasa con el color y el contraste del texto, que no deberían de ser engañosos y llevar el consentimiento involuntario. Lo que vimos al principio, hay opciones que son prácticamente que el contraste es mínimo, que no sabemos realmente qué nos está poniendo en el botón y esto no debería de ser así. Hay un principio clave en todo esto, que es que no puede ser más fácil aceptar las cookies que rechazarlas. O sea, el usuario tiene que tener las dos opciones y tiene que ser igualmente fácil aceptar que rechazar cookies. Por lo tanto, aquí hay una prohibición explícita hacia la inclinación del usuario hacia la aceptación de las cookies. Todos estos mecanismos engañosos que pueden llevar un consentimiento involuntario están prohibidos. Y tenemos que dejar de jugar con el diseño, de seguir haciendo trampas, que es lo que se ha hecho hasta ahora, intentar hacer todo tipo de trampas, ponérselo complicado para forzar al usuario hacia la aceptación. Este es el gran cambio, el cambio, digamos, más contundente que ha habido hasta el momento. Y por supuesto también se prohíbe el diseño de banners que requieren que resulten que se esfuerzan, ¿no? Lo que sea el consentimiento y que el diseño tiene que ser equitativo desde el punto de vista del usuario. Estos serían banners
estos son banners, son súper actuales porque los he estado rescatando para esta formación. Es decir, no los tenía yo en el repositorio de imágenes. Esos son banners que son muy comunes, que los encontráis en muchísimas webs que podéis visitar. En el caso del primer banner, esto de más opciones y aceptos, es un banner que hoy por hoy es ilegal. El segundo banner de aviso de cookies, utilizamos cookies propios, un solo botón de aceptar, también es ilegal. Y el tercero lo mismo. Por muy bonito que sea el diseño, le pongamos las cookies, tenemos aceptar o configurar. Este tipo de banners ya no los podemos seguir utilizando. Bueno, de hecho, el que está en el medio nunca fue legal, porque siempre tenía que ofrecerles una opción de configurar. En este caso, ya no cumplían en 2018, pero son banners, lo que quiero mostrar, que son banners que se están utilizando ahora mismo. ¿Cómo serían los cookies estos? Las cookies sin trampas. ¿Cómo serían estos avisos de banner? Que sí que cumple. También son banners reales extraídos de medios que os voy a mostrar. Primero, que la impresión de la aceptación no obligatoria. Tenemos que asegurar que el usuario no se sienta en la obligación de aceptar una cookie para poder seguir navegando. Luego ya sé lo que estáis pensando y ahora vamos a hablar de lo del pago. Esa es la contradicción. Pero bueno, lo que dice la ley es que no tenemos que hacer trampas, que no podemos forzar al usuario a aceptar para que siga navegando en la web. Tampoco podemos empujarlo de ninguna manera e influir para que acepte cookies de una manera clara. Y no podemos utilizar, como dije antes, un color, un contraste engañoso que confunda la elección del usuario. Por lo tanto, aquí vemos que tenemos que tener los botones aceptar, rechazar al mismo nivel, el mismo tamaño, y lo suyo sería que fueran del mismo color. Y luego tendríamos que integrar el botón de configurar solamente si hay más opciones donde elegir, ¿no? Donde hay diferentes tipos de cookies y no una. El ejemplo que pone la agencia en su guía sería básicamente informar del tipo de cookies que tenemos. No utilizamos cookies para mejorar tu navegación, no. Informar qué tipo de cookies que tenemos para mostrar publicidad, elaborar un perfil a base de hábitos de navegación. Y aquí vemos en el ejemplo que está el botón rechazar cookies, configurar y aceptar cookies, los tres en el mismo tamaño. Ese sería el ejemplo de la agencia. ¿Cómo lo han plasmado algunos medios que se han adaptado a esto? Pues, por ejemplo, este banner. En este banner lo explican perfectamente, lo han puesto perfectamente. Los botones, el mismo nivel, el mismo tamaño, mismo color. Es un ejemplo que explica perfectamente la función, la misión que tienen las cookies y dan dos opciones totalmente equivalentes. A la misma altura y al mismo peso que el de aceptar todas. Equidad gratuita, aquí lo mismo. Es algo que lo gracioso es aquí cuando hablan de los 802 socios, un tema que es también bastante para ponernos a pensar. Y la polémica, pero lo real es que vemos que hay tres opciones. Hay una que está resaltada sobre las demás. Esto podríamos considerar un banner pasable legalmente, es decir, no es un banner que pueda ser sancionable, pero no está al nivel del primero. Estoy presentando diferentes opciones. No sería un cumplimiento tan riguroso como en el del primero. Donde más información, aquí es donde se puede acceder a la segunda capa. Aquí no se ofrece la opción de configurar. Simplemente acceder a la segunda capa. Pero esta es la parte, digamos, más peliaguda de la norma, que es, me imagino, la chicha donde más interés tenéis, que es qué pasa cuando nos están pidiendo aceptar o rechazar o suscribirse. Y esto con una opción de pago. ¿Por qué esto que es un poco la opción de la alternativa no gratuita que nos ha dejado un poco a todos como muy confusos, ¿no? De hecho, yo recibí en mi propio Twitter un montón de capturas diciendo, esto es legal, esto de verdad es posible, esto se puede hacer. Hay una opción de una alternativa de poder seguir navegando que no necesariamente tiene que ser gratuita. Y esto es el cambio más significativo que introduce esta nueva guía que permite y que considera válido que exista la opción de o me cedes todos tus datos
me regalas todos tus datos a través de las cookies o pagas o te suscribes. O sea, con lo cual, este dichoso famón de botón de pago, ¿no? El paywalls. Lo que dice la ley, básicamente, de este nuevo, no la ley, sino esta nueva interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos, es que la no aceptación de cookies puede impedir el acceso al sitio web o al uso total o parcial del servicio. O sea, la no aceptación. Es decir, si no aceptas esto que antes, los famosos muros de cookies, que antes eran totalmente ilegales, por eso al principio decía que esto hay una contradicción, porque la ley no decía que eran ilegales los muros de cookies, que siempre había que ofrecer una opción al usuario de poder acceder y que los muros de cookies que impedían el seguir accediendo a menos que aceptaras no eran legales. Pues aquí sí se considera que la no aceptación puede impedir el acceso, que se debe informar, lo único requisito es que tienes que informar al usuario de esta restricción y que el editor siempre, en este caso el dueño de la página web, siempre debe ofrecer una alternativa de acceso sin necesidad de aceptar cookies. O sea, se le puede ofrecer una alternativa y que esta alternativa puede no ser gratuita. Me vais siguiendo, ¿no? O sea, esto es el párrafo. Básicamente, estos 4 puntos son los que justifican legalmente todos estos banners en donde nos están ofreciendo una alternativa de acceso que en donde no tengamos que aceptar cookies y que esta alternativa no necesariamente puede ser gratuita. En esta última parte es donde se han agarrado todos los nuevos banners de todos los medios. ¿Para qué? Pues básicamente para poder seguir monetizando. Y esto es uno de los ejemplos de la aplicación de esta última cuestión que os he enseñado, que en el caso de A3 Player, rechazar todo y suscribirme, configurar o aceptar. Aquí en lugar de pagar, pues te tienes que suscribir. Me dejas tu correo electrónico o si no, aceptas y te comes todas las cookies. Estos son otros ejemplos del regalar estos datos, de ceder nuestros datos o tener que pagar, que lo habéis visto en muchísimos medios, ¿no? Rechazar y pagar a 0,50 por 24 horas o aceptar cookies, aceptar, rechazar y pagar. La mayoría ha puesto desde 50, 0,50, 1 euro. Y esto se ha dado fundamentalmente en prensa, ¿no? Ellos han visto que estas opciones, curioso, ¿no? Que se haya eliminado esta opción de aceptar, configurar, que es lo que les permitía a ellos seguir monetizando a través de anuncios. Al suprimir esta opción, les han dado otra que es peor, a mi punto de vista, ¿no? Que es casi peor, porque antes, por lo menos en la opción de configurar, uno podía eliminar, ¿no? Las cookies que no quería y poder seguir navegando, pero ahora mismo directamente es que prácticamente te echan. O aceptas todas las cookies o rechazas y pagas, con lo cual, en mi parecer, en mi criterio, yo creo que hay un forzamiento muchísimo mayor que el que había antes a ceder nuestros datos. Por lo tanto, yo a nivel personal tengo que deciros que no sigo sin entender este criterio de la agencia, me sigue pareciendo que es un despropósito, pero bueno, cada uno tenéis vuestra opinión, yo comparto la mía. Y luego lo que exige Google aquí no sé por qué no se ve este botón, aquí está. El uso de banners de cookies tienen que estar necesariamente certificados, los que decía al principio, ¿no? Con plataformas de gestión de consentimientos, que son los famosos CMPT, que tienen que estar certificados por Google y por la IAB para poder seguir monetizando. Es el famoso Consent Mod versión 2, que es la única alternativa que existe actualmente para poder seguir monetizando anuncios, que es la manera que han encontrado tanto la IAB como Google de poder gestionar el consentimiento de una manera adecuada y adaptada al RGPD, el famoso Consent Mode, con lo cual Google ahora exige a todas las páginas que moneticen con anuncios que integren una solución, una solución de gestión de cookies, que puede ser una aplicación o un plugin de cookies que esté certificado, que tenga este certificado
de Google, que tenga un consentimiento, esto, una CMP, básicamente. Y la implementación va a requerir esto, el uso de un banner certificado para el tema de cookies. Por lo tanto, los tips que os puedo dar para quienes trabajáis y quienes vais a monetizar con AdSense son estos. Utilizar una herramienta, una CMP certificada por Google. Ahora os voy a recomendar algunas que son las más conocidas, que están en la guía de Google certificadas para los que no sabéis cuáles podéis utilizar. Siempre personalizar un mensaje de consentimiento para que sea claro y conciso, es decir, el banner de cookies tiene que estar personalizado según el tipo de cookies que vayáis a utilizar. Como mostré antes, ofrecer siempre a los usuarios una opción de rechazar cookies de AdSense si los desean y permitir también aceptar estas cookies de manera granular cuando se trata de varios tipos. Y además, por supuestísimo, importante, tener una política de cookies adecuada, porque no solamente basta con el tener el SMP certificado, sino también Google exige que la política de cookies sea una política que cumpla con las directivas del RGPD. Y algunas de las herramientas certificadas, como herramientas OneTrust, CookieBot, como plugins de repositorio de WordPress, para los que trabajéis en el entorno WordPress. Hay dos que son las que yo siempre he recomendado porque desde el principio se han adecuado y ahora también cumplen con las exigencias. El protocolo CMP de Google son Compliance y GDPR Cookie Compliance, que son gratuitas, están en el repositorio y las podéis descargar para los que trabajáis en entornos WordPress. Para los que tengáis plataformas fuera del entorno, OneTrust o CookieBot son las que están también certificadas, las más conocidas. Y ahora esto, ¿cómo tener un banner sin rejas? Pues no hay que entrar en pánico, ya hemos visto que es bastante más sencillo de lo que parece, así que no nos volvamos locos. Yo, por supuesto, ya habéis visto mi discrepancia con las opciones de estas que considero torticeras de aceptar o pagar. Me parecen que esto tiene muy poco recorrido, con lo cual yo particularmente no lo recomiendo. Creo que en breve, no lo quise poner en esta presentación porque como todavía la agencia no se ha pronunciado, pero ya hay una resolución que ya está diciendo del Tribunal Superior de Justicia que ya está cuestionando el protocolo de las MPs y está diciendo que probablemente no cumpla porque están recogiendo información en denunciantes para las subastas de anuncios que no están cumpliendo con el nivel de consentimiento, con lo cual no creo que esto pueda tener mucho recorrido. Pero sí es importante porque como esta presentación se va a guardar, esto de recordatorio, ¿vale? Son 5 puntos que no voy a volver a recordar porque sí que creo que se quede como para que podáis hacer capturas, que es un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora. Este es el resumen de todo lo que hemos explicado con las directivas que tendríais que cumplir, un poco los 5 puntos de diferenciación, granulares, botones de aceptación, el botón bloqueo automático de script de terceros, que son estas cookies antes de que el usuario se decida, y la última, la opción de pago, que es lo que integra la web. Con este resumen, que luego podéis hacer capturas ahora o luego cuando recibáis la grabación tenéis un poco un recordatorio para fijar todo esto que hemos estado hablando y que os puede servir un poco para tomar nota de lo que tenéis que hacer para configurar correctamente un banner que no os ponga ningún tipo de brete legal o de problema o que no esté en modo sancionador. Y ahora con estos, si tenéis dudas sobre las cookies, pues estoy encantadísima de resolver. Os dejo de compartir pantallas y nada, ya sabéis dónde encontrarme. Si tenéis más dudas, en Twitter suelo ser bastante activa, así que estaré encantada de responder a lo que sea. Genial. Muchas gracias por la presentación, Marina. Y bueno, no sé si quieres presentar tus redes sociales o parecido por si alguien te quiere luego también contactar. Las vamos a dejar luego en el vídeo o Claro. entonces Marina podéis contactar a Marina. También tenemos las preguntas
y vamos a pasar por ellas. Vamos a empezar ya por una de ellas, que bueno, que creo que la has respondido también a nivel de la presentación, que es qué cambios debemos implementar para cumplir el Consent Mode 2. Sí, básicamente esto, utilizar una herramienta certificada por Google, un CMP certificado, que es lo que ponía al final de la presentación, tener una política de cookies también adecuada y un banner básicamente que permita esto, que permita que las cookies no se descarguen en el navegador del usuario hasta que haya una aceptación clara por parte del usuario, es decir, deberían estar bloqueadas, suspendida la carga hasta que el usuario no se decide. Y tiene que ser una de estas herramientas certificadas, que Google tiene una lista bastante extensas de herramientas que permiten gestionar adecuadamente y que cumplan la certificación de CMP, pero bueno, las más conocidas son esas 5 que os he puesto que podéis utilizar. Vale, perfecto. Vamos a pasar por otra que también incluso también has respondido durante la presentación, pero que la han preguntado y por decir. ¿Tienes un plugin que sea favorito y que consideres ligero de peso para WordPress, el que utilices? Sí, yo para mí GDPR Cookie Compliance no es bastante ligero, es fácil de configurar, ejecuta muy bien y si no compliance también funcionan muy bien. Pero no descarguéis cualquier plugin de repositorio de WordPress porque os diría que el 90% no cumple con la directiva ni tampoco está certificado por Google. Y estos dos sí, y además desde el principio han sido plugins que han estado perfectamente desarrollados para cumplir. Hay más, pero los que más utilizaron y los que más les gustan a los desarrolladores a nivel técnico, y me consta, son ellos, son estos dos. De acuerdo. Esto también responde otra pregunta, que es la de algún plugin de WordPress que ya esté adaptado a los cambios, ¿verdad? El GDPR, Cookie Compliance diría que está adaptado directamente. Sí, sí, sí. Perfectamente adaptado y además que lo hizo creo que hace de 15 días que ya estaba totalmente integrado para cumplir con los MPs. Vale, perfecto. Que sepáis, bueno, todos que pondremos si no tenéis acceso, si buscáis por GDPR Cookie Compliance, veréis que está el de los primeros resultados en Google, pero pondremos el enlace en el vídeo o que alguien lo comparta en el chat si lo tiene a mano para otros. Eh, Vamos con otra pregunta que también tiene dos likes, que es también de David Penálvarez o Peñálvarez. Y nos dice que, bueno, que muchas gracias por tu charla, siempre están claras. Entonces, si no tienes anuncios de AdSense, pero si haces anuncios en Meta, por ejemplo, ¿hace falta cumplir con el Consent Mode 2? Sí, porque es un estándar, es un protocolo que han desarrollado el IAB, que es una asociación justamente de anunciantes conjuntamente con las plataformas, no solamente con Google, que han desarrollado conjuntamente para poder gestionar el nivel de anuncios según esta directiva. Es un protocolo que van a aplicar, que se exigen a cualquier tipo de distribuidor de anuncios, página web, tanto como para anunciantes, que debemos de cumplir. Entonces, no es algo que ha hecho dictaminado Google, sino que son todos los que distribuyen anuncios, todas las plataformas y todas las empresas que vayan a subastar anuncios deberían de cumplir con esta directiva, incluyendo, por supuesto, los que monetizan a través de cualquier plataforma publicitaria. Un protocolo, digamos, para gestión de anuncios. Da igual de la plataforma en la que vengan. Exactamente, da igual la plataforma. Vale, perfecto. Aquí tenemos otra de Juan Carlos Pérez, que nos pregunta por tu opinión sobre las herramientas tipo Content Pass, Free Choice de pago por navegar sin cookies. Pues no las conozco, no puedo comentarlas porque la verdad es que no las conozco para poder dar una opinión, pero los cookies, hay muchas herramientas cookies que me parecen maravillosas, que nos quitan de todo todo el entuerto, porque las cookies realmente tienen que utilizarse cuando realmente las necesitamos, pero hay muchísimas webs, por ejemplo, que están utilizando una cantidad ingente de cookies que ni siquiera saben que tienen, que ese es otro tema, ¿no? A ver, a veces hay que mirar un poco qué tipo de cookies tenemos, que a veces no sabemos que estamos descargando cookies de terceros o estamos actualizando plugins que están metiendo cookies publicitarios sin saberlos y sin que le demos ninguna utilidad. Con lo cual yo creo que tendríamos que hacer un poco una limpieza
revisar, realmente auditar qué tipo de cookies se está utilizando en nuestra web, ver cuáles necesitamos o no. Y hay muchas herramientas, Cookie List, que me parecen que están fenomenal, que hacen que nos quitemos de toda esta necesidad. En el momento que no utilizamos cookies de terceros, no tenemos necesidad ni de gestionar, ni de preguntar, ni de meter herramientas, ni certificarnos. O sea, ni tener ningún tipo de requisito legal, que sería lo óptimo. Y creo que el fin de las cookies está muy cerca realmente. Sí, ¿no? Al final era lo que vaticinaba Google, ¿no? El fin de las cookies. Sí, yo creo que está muy cerca, con lo cual está bien tener estas charlas y tener en cuenta cuáles son estos cambios, pero por eso decía que para mí lo de los anuncios va a tener poco recorrido, lo de pagar, ¿no? Por navegar sin cookies, creo que va a tener un recorrido muy corto, porque no es algo que realmente que le interese ni a los medios ni a los usuarios, esta modalidad de interactuar. Creo que no nos interesa a ninguno y creo que va a haber otro tipo de herramientas mucho más interesantes que las cookies. Es decir, las cookies, por lo que tenemos que entender, ¿por qué dan tanto fastidio? ¿Por qué dan tanta guerra? Porque se considera que son elementos, las cookies, como cualquier tipo de script, que recoge información personal en el momento que recoge una información personal, ya nos genera un problema en el nivel de cumplimiento porque necesitamos del consentimiento. En cuanto hay un dato personal en juego, ya necesitamos un consentimiento. Pero existiendo herramientas, como me imagino la que nos ponía este chico en pantalla, que permiten hacer un montón de opciones de tipo analíticas, tipo publicitarias, pero sin recabar ninguna información del usuario, es decir, sin ninguna información tipo IP que permita identificar o rastrear a un usuario, no va a haber necesidad de cookies ni de regulaciones sobre cookies. Genial. Esto también lo has pasado en la charla, pero sobre todo para la gente que le quede claro, la configuración de botones de aceptar, configurar y rechazar, ¿sería correcto? ¿Sería incorrecto? Eso es correcto siempre y cuando tengamos más de una opción para elegir. Lo que dije, si solamente tenemos cookies analíticas, lo de botón de configurar nos sobra. No. Esas tres opciones están bien siempre y cuando haya diferentes alternativas donde haya que elegir. Si hay una sola para elegir, no. Vale, perfecto. Vale. ¿Qué le dirías a la gente que tiene clientes? Esta es una pregunta de Ignacio Mínguez Montes, que tienen clientes y no les entra en la cabeza y quieren saltarse esto del banner y la RGPD y demás. ¿A cuánto ascienden, les podrías decir a cuánto ascienden las sanciones que tengas conocimiento de ellas? Claro, depende de la reincidencia, depende del nivel de cookies que descargue, con cuánto tiempo, con qué fines se utilizan, porque si estamos obteniendo un lucro por saltarnos la ley, no es lo mismo que tengamos cookies que no nos están reportando beneficios con medios de comunicación que les reportan millones. Entonces la cuantía es diferente, es diferente, porque aquí te estás beneficiando económicamente de saltarte la ley. Entonces pueden ir desde 10.000 euros hasta, estamos hablando de millones, según el medio, el tamaño y el nivel de información que hayas vulnerado. A mayores datos que has recabado, evidentemente la sanción es mayor, pero el impacto en una web pequeña, que he visto una sentencia que salió esta misma semana, es de 10.000 euros. Entonces, ¿qué le diría? Pues que se vayan a la página oficial de la Agencia Española de Protección de Datos, que visiten la sección resoluciones de la Agencia de Protección de Datos que hagan un filtrado por cookies y que vean todos los expedientes sancionadores que aparecen, para que midan el nivel de riesgo que quieren asumir y si les compensa realmente pagar ese tipo de sanciones por saltarse a la torera, ¿no? Este tipo de normativa. Genial. Hay otra pregunta aquí. ¿Sabes de alguna herramienta o parecido que pueda indicarte qué tipo de cookies estás cargando en una página web? Sí, de hecho hay una herramienta que escanea la página web, a ver si soy capaz de encontrarla, que era, sí, Cookie Server. Estoy buscando el enlace para ver si lo puedo compartir. Esta herramienta está fenomenal porque pones la URL
y permite, lo voy a poner aquí en mensajes, permite escanear y te dice exactamente de una manera muy fácil cómo puedes, te dice las cookies que tienes directamente en tu dominio. Y de todas maneras, a la opción analítica, si entramos a cualquier web, le damos al botón derecho, nos ponemos a explorar en aplicaciones, ponemos aplicaciones, cookies, a través de cualquier navegador nos dice qué cookies tiene nuestra web. Hacerlo en modo incógnito a través de las opciones de explorar una página web que ofrece Google, y es tan fácil como esto. Es el botón derecho, inspeccionar, y en inspeccionar aplicaciones, y ahí vemos todas las cookies que tiene el dominio donde hagamos esta opción. Es cookieserve.com, ¿verdad? Lo he puesto aquí en el chat. Sí. Genial. Perfecto. Pues eso ya estaría. Eh, Vale, otra pregunta que tenemos por aquí es si es necesario que aparezca en el enlace a la política de cookies, que aparezca en el enlace, en la política de cookies, en el banner, o puede estar en el footer de la web o en algún sitio distinto. No, a ver, el banner, hay un sistema que se llama el sistema de información multinivel, que es para todo, que exige el RGPD, que se tiene que informar por capas, información multinivel o por capas. La primera capa informativa, ¿cuál sería? El banner o el pop-up de caca, de cookies. La segunda capa informativa tiene que ir enlazada. En el mismo banner debería haber más información sobre la política, el enlace que nos permite acceder a la política de cookies, aunque también es importantísimo y necesario que las políticas estén en el footer de la web, es decir, el aviso legal, política de privacidad, política de cookies, son términos que deberían estar accesibles siempre. Por eso el lugar indicado es el footer. Cualquier sección donde se navegue deberían estar accesibles en cualquier momento para el usuario. Pero por otra parte, el sistema de información por capas nos dice que informemos por niveles. Entonces, el mismo banner de cookies tiene que llevar el enlace que nos permite acceder desde el mismo banner a la política de cookies. Genial. Hay otra pregunta que también hubo cuando se implementó la RGPD, y es que hay gente que tiene principalmente una web con un público en Latinoamérica, pero se tiene acceso de España. Aún así debe cumplir con la RGPD. Hay muchos ejemplos en este estilo, pero bueno, ¿cuál es tu opinión y cuál es tu recomendación en este tipo de casos? A ver, en el problema que una web, que todas las webs que permitan adquirir tráfico desde Europa, ya debería adecuarse a esta normativa. A menos, la única manera de librarse de este cumplimiento sería capar todas las IPs que provengan de Europa. O sea, tenerlas capadas por defecto y que no puedan acceder desde Europa. Porque tengamos en cuenta que el RGPD no regula a las webs que están dentro del ámbito europeo, regula el tratamiento de datos de ciudadanos europeos, que es diferente. Y por lo tanto, cualquier empresa, cualquier web, independientemente de dónde esté localizado, dónde tenga sus servidores, en el momento que permite recabar datos de ciudadanos europeos, necesita cumplir con el RGPD, que es algo que mucha gente no sabe, que piensa, dice, mira, pues voy a poner la web, voy a poner los servidores y poner el hosting en Ubuntu, que seguramente que ahí ya no me aplica, ya me libro de todos estos líos. Pues no, en el momento que vayas a recabar tráfico que venga de Europa o que tengas la posibilidad de hacerlo, deberías cumplir con esto, porque cualquier ciudadano europeo es que te podría denunciar en el momento que se haga un tratamiento de datos que no sea conforme con el RGPD. Lo que protege es el dato del ciudadano europeo independientemente de quién lo trate. Y por eso empresas como Google, empresas como internacionales, como cualquier red social, Twitter, Amazon, Facebook, tuvieron que ponerse las pilas y adaptarse al RGPD. Ya no les servía estar en Irlanda o estar en Estados Unidos o en cualquier otro país con una regulación más laxa. O sea, tenían que cumplir el RGPD independientemente de dónde tuvieran su sede fiscal y dónde tuvieran localizados sus servidores. Sí, eso es. Y lo que comentaba, si no quieren que accedas, hay muchos periódicos, a lo mejor estadounidenses, que su target es en Estados Unidos y lo que hacen es bloquear el acceso a toda IP europea. Eso es. Vale. Hay aquí otra pregunta.
una pregunta de acceso sin cookies en la web. Mm. Incluye que se debe poder acceder a la web sin ni siquiera las cookies técnicas, y si se rechazan las cookies, ¿también se rechazan las técnicas? No, que va, que va, que va. A ver, lo único que requiere consentimiento son las cookies de tipo analítica o tipo publicitaria. Todos los que son las cookies funcionales o las cookies técnicas no requieren consentimiento, o sea, están exentas del deber de informar. Por lo tanto, solamente tenemos que pensar en adecuar o en gestionar adecuadamente las cookies si trabajamos con cookies de análisis o con cookies publicitarias, de cualquier tipo. Analíticas o publicitarias, funcionales, técnicas, están fuera del ámbito del RGPD, no recaban ningún tipo de información personal, con lo cual no requieren ningún tipo de consentimiento. Perfecto. Buscándolo por aquí. Vale, hay otra que ya hemos respondido anteriormente, pero simplemente por dejarla clara. ¿Un sitio que no monetiza con ads tiene que tener un banner de cookies? Depende. Si utiliza cookies analíticas porque tiene integrado Google Analytics o porque de pronto tiene el pixel de Facebook para, aunque no monetice con AdSense, pues puede hacer anuncios a través de Facebook y puedes tener instalado el pixel de Facebook. De hecho, hay muchas páginas que tienen instalado el pixel porque en su momento hicieron una campaña, ya no han vuelto a hacer anuncios y sigue el pixel activo, con lo cual está recabando información del usuario. Lo utilices o no luego, pero de momento ya necesitas sí o sí tener este banner. Lo mismo si tienes cookies de análisis como Analytics. Lo tienes que tener sí o sí, monetices o no. Vale, de acuerdo. Entonces, no solo monetizar, sino también cualquier tipo de dato que estés recopilando sobre el usuario. Eso es. Cualquier hábito de navegación ya tiene que estar informado. Vale, otra pregunta que está muy relacionada con la vida cookieless y el fin de las cookies. ¿Qué crees que será lo siguiente? Si no hay cookies, ¿qué hay? Yo creo que habrá herramientas que permitan segmentar público, hacer anuncios incluso, pero sin necesidad de recabar información que permita eh, identificar a un usuario. El problema viene dado de cómo este tipo de tecnologías permiten rastrear un usuario, recabar información y hacer que este usuario pueda ser identificable. En el momento que no se utilicen IPs, que no haya herramientas que no recaben la IP del usuario y que permiten eh, tener, por ejemplo, o sea, que el usuario pueda, el dueño de una web pueda tener información sobre qué tipos de visitantes tienen o que puedan manejar este tipo de información a través de otros mecanismos que no sea una IP, ya no vamos a necesitar de las cookies. Mientras las cookies sigan dependiendo de una IP, vamos a necesitar, claro, necesitamos el tema de cookies porque la IP aquí es la madre un poco de toda esta cuestión, ¿no? Que la IP se considera un dato de carácter personal en la medida que permite identificar a un usuario. Toda solución pasa por no utilizar IPs. De acuerdo. Vale, teníamos aquí otra pregunta. Está hecha en dos preguntas, así que las he unido así directamente. Alguien al que se le olvida poner en la lista, en el listado de cookies una de ellas. ¿Esto es motivo de sanción, motivo de aviso? ¿Qué le ocurre a A esta ver, persona si le denuncian? aquí me gusta mucho esta pregunta, porque para empezar, hay mucho error sobre listar las cookies como tal, listar como guión bajo GA, guión bajo FB, o sea, listar las cookies no tiene ningún sentido y la ley en ningún momento te dice que tienes que listarlas, porque esa información es insignificante para el usuario. Al usuario no le interesa cómo se llama cada cookie. Con lo cual, en la política de cookies no hay necesidad de listarlas y además es que es un despropósito porque los que nos dedicamos al mundo web sabemos que ese listado es un listado muy perecedero, es decir, que hoy podemos tener un listado, pero mañana instalamos una nueva herramienta o actualizamos un plugin y nos va a descargar cookies nuevas, con lo cual es imposible mantener un listado que durante X meses o X días incluso
que sea un fiel reflejo de la actualidad. Nunca estaría actualizado, nunca. Con lo cual, no tiene ningún sentido listar las cookies. Lo que tenemos que hacer es informar del tipo de cookies que tenemos y de la finalidad que le vamos a dar. Utilizamos cookies de Google Analytics para conocer a nuestros usuarios y poder conocer sus hábitos de navegación, o porque necesitamos saber el hábito de los hábitos comportamentales para mandar anuncios en función a sus hábitos de navegación o sus preferencias de usuario. Tenemos que explicar en cristiano, de una manera sencilla, qué tipo de cookies estamos utilizando y la finalidad con la que se utilizan, pero por categorías de cookies, por tipología y por finalidad, no hacer este tipo de listas. Y lo que sí, por eso es más sencillo de cumplir de lo que creemos, o sea, que no hay que ponerse a detallar ni sacar la lista, lo que hacen esas tablas así tremendas de cookies que al usuario no le sirve de nada, no necesita esa información, o sea, y eso es una torpeza, es una tontería porque incluso yo creo que es contraproducente. El usuario que el que quiera informarse tiene que tener información de una manera muy, muy sencilla, muy accesible y clara. Y listar cookies no es claro, o sea, No para es nadie. necesario. De acuerdo, perfecto. Y yo creo que vamos a ir con ya una o dos más preguntas y ya liberamos a Marina. Pero bueno, tenemos aquí una que es cómo hacer una limpieza de cookies. Leticia nos dice que tiene cookies de Google Maps, de YouTube, que no sabe ni siquiera de dónde le salen. Bueno, esa es una pregunta más técnica que legal. O sea, yo soy consultora en el ámbito normativa, o sea, no soy No técnica. desarrolladora ni webmaster, con lo cual yo no sabría responderte de cómo tendrías que mirar el tipo de herramientas, supongo que tienes instalada, y el tipo de cookies que has descargado, el tipo de plugins que tienes en la web y empezar a limpiar cosas. Pero eso te lo tiene que explicar más un técnico que yo. Sin duda, eso es ver exactamente qué tienes metido en ese sentido en el código. Vale. Y a ver, alguna otra más. Esta ya hemos respondido también. Mm. Vale, esta es muy general y nos dice, ¿qué debo hacer si gestiono la tienda online de terceros? ¿Cómo se lo explico? Vale, eso también es importante porque yo creo que eso es un valor añadido para cualquier webmaster, para cualquier desarrollador, como es un valor añadido para SiteGround, el aportar este tipo de contenidos, ¿no? Yo creo que el tener una formación mínima sobre qué cosas son importantes para que la web en donde nosotros estemos trabajando o seamos parte como proveedor, como es el caso de SiteGround, cumpla la normativa, me parece que es una ventaja diferenciadora brutal. La mejor manera es decir, hay una normativa que cumplir, que tiene que ver con una gestión adecuada de cookies. Creo que todo desarrollador debería saber instalar una herramienta que gestione adecuadamente. La responsabilidad del cumplimiento, por supuesto, no es del diseñador ni el de que hace la web, es del cliente, pero sí que creo que un diseñador debe de saber estos mínimos, ¿no? Que no le puede instalar el primer plugin de repositorio que se encuentre, que el plugin que le instale tiene que ser un plugin que permita gestionar adecuadamente y básicamente contar lo que yo he contado en esta formación, que es una ley de obligado cumplimiento, que las sanciones por incumplimiento son muy graves, que puede acabar incluso con que se le suspenda incluso el propio dominio en el servidor si no se subsana, porque no solamente la multa, si no se subsana el error, incluso el dominio te lo pueden bloquear por sanción judicial. Entonces, que no es un tema para tomarse a la ligera y que por supuesto deberían siempre contratar a un especialista. ¿Para qué? Para que redacte políticas adecuadas, para que se ocupe de que no solo el banner de cookies, sino a nivel de políticas de privacidad, formularios, todo esté adecuado e integrado correctamente en lo que exige, en este caso, el RGPD, pero también la EDCCI, ¿no? A nivel de comercio electrónico y comunicaciones. Genial. Y yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando. Hemos respondido 16. Espero que hayamos respondido todas. Aún así, todos podéis seguir a Marina en Twitter, que está siempre muy activa y seguro que os responde a cualquier pregunta que tengáis en cualquier sentido. Y también
tendremos la copia de la presentación para que la podáis ver y descargar. Y nada, muchas gracias Marina. Ha sido, como siempre, unas charlas en las que más aprendemos por todo el tema legal de las páginas web. Y nada, si quieres decir cualquier pregunta, o qué preguntas, si quieres decirle algo a los asistentes, dónde te pueden encontrar, tu página Y web y bueno, demás. básicamente daros un recurso que os va a venir muy bien a todos los que tengáis dudas, sobre todo que no tengáis claro si vuestra web cumple o no, al margen no solamente en el tema de cookies, sino en el resto. En mi propia web, en marinabroca.com, tenéis un test gratuito que está, lo contaste al principio, que es marinabroca.com hay un test de legalidad web que está en la parte de arriba. Ahí podéis responder, es sí o no. Hay una serie de preguntas de parámetros que solamente tenéis que responder sí o no, y da un porcentaje de nivel de ilegalidad, de nivel de incumplimiento, para que sea más gráfico, ¿no? No dice lo legal que es la web, sino el nivel de ilegalidad que tiene, y luego os recibís una serie de respuestas de cómo podéis solucionarlo de una manera práctica y sencilla, con lo cual, a los que tengáis dudas sobre el cumplimiento, que no tengáis claro si vuestra web está en modo sanción o no, si podían denunciar o no, pues este test os va a dar un recurso súper útil, súper práctico, para que podáis tener un porcentaje y tener recursos para resolverlo de una manera fácil, sencilla. Genial. Nada, Juanma, igual, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el primer webinar. Esperamos verte en muchos más y en otros en los que los conduzcas directamente tú conmigo también. Muchas gracias a todos, chicos y chicas. Ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos en el próximo webinar el mes que viene. Y acordaros también de seguirnos en el canal de YouTube. Le podéis dar al botón verde que está justo debajo de mi dedo y ahí os vemos. También os podéis seguir en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo webinar. Un saludo a todos. Muchas Chao. gracias a todos. Gracias, adiós.